eh, que esto podía pasar. Nunca nos imaginamos que un bebé se podía morir, nunca nos imaginamos que la vida y la muerte, nacer y morir, estuvieran tan ligados, que se pueda morir incluso antes de nacer o nacer y vivir horas o muy pocos días, ¿no? Eh, Fue un mal manejo de mi caso. Yo creo que ahorita, 9 años después, mi historia fue el 2012 ya, casi 9 años, septiembre, el 5 de septiembre del 2012. Ellos nacieron para morir el 6 y el 7. Pudimos registrarlos, ellos tenían nombre, ellos tenían un cuarto preparado que hicimos con mucho amor para ellos. Ellos fueron tan deseados, tan esperados. Y cuando salimos del hospital, nadie nos dijo que se vivía un duelo por un hijo que moría a los días de nacido. Nadie nos dijo todo lo que se nos iba a venir encima. Nadie nos explicó qué era lo que iba a pasar. Me acuerdo haber llegado a la casa el 6 de septiembre. Recuerdo llegar a la casa con una herida de cesárea. Me dieron del hospital de alta para ir a enterrar al primer hijo que se moría. Teníamos otros 2 hijos que estaban esperando noticias de sus hermanos. Ellos pensaban que iban a tener a sus hermanos y no sabíamos cómo explicarles, no sabíamos, pues que no sabíamos ni qué estaba pasando a nosotros, pues mucho menos explicarle a niños de 7 y 4 años de edad, ¿no? Enterramos a Víctor Manuel sabiendo que Joaquín ya había muerto en el camino al panteón. Nos, nos, nos avisaron. Ya no sentíamos, así como dicen, lo duro, sino lo tupido, ¿no? Ya no sabíamos por dónde nos estaba cayendo tanto. Teníamos un cuarto ya preparado unos días antes de que rompiera bolsa, porque rompí fuente, ruptura prematura de membrana. Me mandaron a reposo en casa, me dejaron el caso muy mal, pero un día antes o dos habíamos armado cunas, vestido cunas, teníamos la ropa, teníamos todo preparado. Era la primera vez que un embarazo lo teníamos tan preparado, porque eran dos y era buscar estar preparados de todo. Con mis primeros 2 hijos nunca armamos cuarto, nunca armamos cuna, nos agarraban las carreras o no estábamos preparados completamente. Entonces, pues ahora sí que cuando estamos más preparados que nunca, parecía que el mundo se nos venía abajo, la vida nos jugaba una broma, y llegar y ver ese cuarto era como una cachetada de la vida, de que, ¿para qué planeaste tanto? Me imaginaba, yo era lo que yo me decía, sentada en la esquina del cuarto, y me acuerdo llorando con la blusa manchada de leche, porque pues no tuvimos ninguna orientación. La doctora ni siquiera me dijo que iba a lactar. Ahorita que estamos en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, la doctora nunca o sea, nada más me dijo, ay, me dio unas inyecciones y me dijo, ¿cuándo se te va a cortar? Entonces, fui con mi doctora de revisión y dijo, pues no, pues es que a veces pasa y les pasó a ustedes. Y sí, hay cosas en la vida que a veces pasan, pero uno necesitaría orientación desde el primer momento, porque nos quedamos con ganas de hacer muchas cosas que después mi esposo y yo ya platicando de cuando estábamos en la funeraria, de agarrarlos, de tocarlos, de abrazarlos, porque eran unos niños perfectos, nada más que de un tamaño chiquitito, les faltaba nada más madurar. Y mi esposo siguió trabajando y yo era la que me quedaba en casa con las preguntas de mis hijos: ¿por qué no van a volver? ¿Cuándo van a venir mis hermanos? Porque ellos no participaron de ningún evento funerario, ¿no? Entonces, para ellos había un hueco entre mis hermanos nacieron y mis hermanos no están. Entre explicarle a un niño de si los bebés van al cielo y por cómo van al cielo un bebé y qué pasa con su cuerpo y pasa con todo. Pues con todo eso tenían un gran hueco, todos era un caos alrededor. Y un día escuché cuando dije, chin, esto va para largo. Fue cuando mi abuela no pudo asistir, estaba enferma en ese entonces. Estaba enferma y no le dijeron hasta como una semana después.
y mi tía, la que vivía con ella, ya me dijo de que no, ya le platiqué a tu abuela y todo, y escuché en el fondo decir de que es muy duro llegar a casa sin un bebé en los brazos. Ella, 60 años antes, 63, había pasado por la muerte de una de sus hijas. Mi abuela siempre habló de ella, siempre contaba a su María entre sus hijas. Tuvo 6 mujeres, 5 que vivieron y le fue, pero siempre la contó. Y yo, pues, en su ignorancia, yo siempre decía, no, mi abuela sí tuvo una hija y se le murió, pero pues de todos modos estaba chiquita, era bebé, ni la conoció. Yo lo llegué a decir, pero en ese momento fue cuando dije, no, de aquí apenas empieza esto, no pasó el momento de enterrarlos y no pasó el momento de dejarlos en el panteón, no pasó el momento de tener, o sea, de ese shock, de ese pérdida de realidad. Lo duro apenas empezaba, porque nunca nos dijeron vayan con un psicólogo, nunca nos dijeron busquen ayuda, nunca nos dijeron busquen apoyo. Y se vienen tantas emociones y nos enfermábamos y eran ataques de ira y eran corajes y eran una montaña rusa de emociones y nadie nos dijo, o sea, esto es normal, esto pasa. Yo me acuerdo al mes que se murieron mis hijos, estar buscando en internet, ayuda, mis hijos se murieron, ¿qué hago? Ayuda, porque o sea, ¿qué pasa cuando se muere un hijo? Porque yo nada más, o sea, pensaba que cuando se muere alguien ya con más edad, con el que has convivido más, que ahí sí se vivía el duelo, pero ¿cómo le explicaba a mi mente, porque, o sea, por qué me dolía tanto 2 bebés a los que no conocía con tanto amor? ¿Cómo me podía doler tanto? Porque me decían como que ya pasa la página, ya supéralo, ya déjalos, ya pasó. Al fin y al cabo, o sea, Dios quería 2 angelitos más. Imagínate si hubiera sido después. O pues las frases que yo creo que todo mundo hemos escuchado alguna vez y hemos querido gritar y salir corriendo y de no me digas eso, todas, pues, podemos hacer una lista muy grande en este grupo ahorita, ¿no? De todas las frases que nos han dicho, a lo mejor con buena intención, pero de que no funcionan, ¿no? Entonces busqué en internet y dije, me empezaron a salir páginas de blogs, la mayoría eran blogs, uno que otro libro en español, mucho material en inglés, pero me di cuenta que no estaba sola, porque era un sentimiento de soledad, como era algo de que la gente que me veía todavía más para yo decir que eran 2, ya nadie me quería tocar el tema porque pensaban que me podía doler mucho o que si preguntar, pues ya mejor así como que si se borraran no hay que hablar de temas tristes, porque pensaban que si no me hablaban de eso, pues no me iba a poner triste. Entonces empecé a encontrar un mundo nuevo en la red, empecé a encontrar un mundo nuevo que me fue ayudando a entender mis emociones, que lo que tenía nombre, lo que tenía o sea, un nombre y un apellido, lo que me estaba pasando, duelo gestacional y perinatal, que una de cada 4 mujeres pasamos por esto alguna vez en nuestra vida, que hay miles de formas que hasta se puede morir antes de nacer con la muerte intrauterina. Entonces, poquito a poquito fue agarrando, pues cayendo la realidad, como que yo te estaba en una nube y al mes empecé a caer en la realidad de lo que nos tocaba vivir a mí, a mi esposo y a mis hijos. Fueron, yo creo que unos 5 años de entender y de aprender a aceptarlo completamente y a tener paz, a tener, o mínimo empezar a buscarla, mínimo empezar a buscarla. Fue lo que me llevó a escribir, como ya no sé si les comentaba, brazos vacíos, fue lo que me dio a escribir, fue lo que empecé a querer buscar lugares para escribir, yo soy comunicóloga, y empecé a buscar lugares para donde poder escribir y hasta una revista en inglés me acuerdo que me acerqué, porque no había mucho material en realidad en español, eran pocos los grupos o casi nulos hace 9 años. Me encontré en abril en Argentina, pero pues estaba muy lejos de mí, no había algo que me ayudara.
específicamente a mí con lo que me dolía la muerte de mis hijos, ¿no? De lo poco entendido del tema tabú, del pensar de que pues entre menos conviviste con ellos, pues menos te duele y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me acerqué a una revista en inglés para querer escribir y me dijeron, no, pero puedes iniciar la tuya. Y así fue como escribir me dio un sentido nuevo a mi vida, escribir mi dolor, escribir mis, pues todas mis vivencias. Durante 5 años escribí un blog junto con otras mamás de diferentes países, de España, de Chile, de Argentina, de aquí de México, de Colombia, de Venezuela, donde hablábamos el día a día de la mamá que ha perdido hijos durante el embarazo, de la mamá que ha perdido hijos durante el embarazo o en los primeros meses de vida. Y era tanto la respuesta de mamás que llegaban identificadas que pensaban que estaban solas en este dolor como si fueran las únicas, cuando tristemente somos demasiados. Y después fue cuando nació el libro de Crónicas de los Brazos Vacíos, que ahí fue que todo el aprendizaje que tuve de los primeros 5 años de duelo, lo, lo cristalicé, como que todo lo que me gustaría que a mí me hubieran dicho, que me hubieran dicho en cuanto salí del hospital, de que toma, aquí está esto, léelo como puedas y pues bienvenida a un mundo nuevo, ¿no? Y lo que aprendí. Esta plática quería comentar, quería yo compartir lo que yo aprendí y esta completamente, yo soy escribir, que se me escribir. Lo que yo les puedo compartir es completamente mi experiencia, mis aprendizajes, mis fallos, porque fueron muchos fallos a lo largo de lo más fuerte de mi duelo. Eh, lo primero que me gustaría compartirles es que uno, nos estamos mamás y papás. Porque yo me acuerdo que yo me preguntaba, antes era la mamá de los cuates, yo tenía 4 hijos y decía tenía 4 hijos. Ahora que tengo, estoy en tierra de nadie, ¿no? No me los reconocen, es incómodo cuando te pregunta alguien en la calle, ¿y cuántos hijos tienes? Y o pones caras largas o no quieres, o te duele explicarlo al principio, porque pues es que tengo 4, pero se me murieron 2. Y ya, o me te aventaban la frase hecha de, ay, pues ni los conociste, o ay, mejor así. O ponías la cara, caras largas y se te alejaban de ti, como que pues, mejor no platico con ella porque pues te pones triste, ¿no? Entonces reconocer que sí, porque era la pregunta, ¿soy su mamá o no soy su mamá? Claro que eres su mamá, siempre va a ser su mamá, siempre va a ser su papá, aunque no estén contigo. O sea, no, eso no te quita el título, eso no te quita el título de mamá o papá. ¿Por qué? Porque tú los esperabas con tanto cariño y yo siempre digo de todos los embarazos de mis hijos, en cuanto veía la prueba positiva, yo ya me sentía haciéndoles la boda casi, ¿no? Yo creo que muchos también aquí comparten eso. Entonces, reafirmar nuestra maternidad y nuestra paternidad. El que no lo veas no quiere decir que no haya existido, que no haya tenido una huella, que no le hayamos dado un nombre, que no haya tenido una historia y tanto que compartiste, porque aunque sean 6 meses, 7 meses o 2 días de nacido o un año, es una historia de amor, es una historia de amor, es una historia que contar, es una historia llena de ilusiones, llena de planes a futuro que no que no se van a hacer, que la muerte tristemente se lleva, ¿no? Pero el amor no se lo puede llevar definitivamente y tampoco tu título de mamá o papá de ese hijo, no importa la edad que haya sido, definitivamente. Pero eso es lo primero que uno debe tener presente, no olvidar, y es reconocer la maternidad o la paternidad. Punto número 2, entender y aceptar las emociones que vienen. Me acuerdo que al principio estábamos en tierra de nadie. Mi esposo vivía su duelo como podía, yo lo vivía como podía y trataba de ayudar a mis hijos y no sabía cómo manejar nada. Y luego venían emociones que se consideran negativas, como la ira,
enojarte con el mundo porque el mundo es feliz cuando a ti se te hizo pedazos la vida. Y te sientes mal por estar enojado. Te sientes la persona más horrible del mundo por estar enojado cuando el sol le brilla a todos, que quieres que a todo mundo le llueva, ¿no? Envidia. Yo si veía mujeres embarazadas, sentía que me quería morir porque ella sí y yo no. Y no deseándole mal, definitivamente no, pero el querer ser otra persona y decir, esto no me puede estar pasando a mí. Y te sientes mal por sentir envidia pues de una embarazada o de ver bebés en la calle o cuando no quieres ser tú, y miedo de que cualquier cosa mala ahora que sabes que todo puede pasar, eh, pues vivir con miedo. Y todo eso, pues se considera negativo, ¿no? Y no quieres ni contarle a nadie, te sientes bruja, te sientes mal, te sientes solo, te sientes rebasado. Eh, y por un tiempo viví así, pero hablar de las emociones, hablar de eso con personas, así como ustedes en este grupo tan fregón, en esta fundación que Nora se ha encargado de hacer crecer y de ayudar, el compartir todo este tipo de emociones y saber que no estás sola y saber que puedes platicarlo con alguien sin ser juzgado, pues te quita un peso de encima. No podemos evitar que estas emociones lleguen porque como ya sabemos son de los, o sea, es parte de nuestro proceso de duelo, de nuestro caminar en el duelo. Pasar a lo mejor de repente del aire a la envidia, de la envidia al enojo, del enojo en la montaña rusa. Podemos, o sea, no podemos evitar que una emoción llegue, pero lo que sí podemos hacer es decir, ok, racionalizarlo, está pasando esto, controlarlo, o sea, no puedes controlar que lleguen, pero sí puedes controlar la manera en que uno reacciona. Y no es que como por arte de magia uno va a aprender a hacer eso, se requiere tiempo, se requiere paciencia, se requiere a veces regarla, regarla y perdonarte y quitarte las culpas y perdonarte por sentir lo que sientes o por reaccionar como reaccionas, porque el dolor es así, el dolor es cañón, el dolor es fuerte, el dolor es desgarrador, te hace decir cosas que no quieres, te hace sentir cosas que te lleva hasta el fondo, te lleva hasta el límite. Entonces, es no añadir culpas ni echarle más piedras a la maleta, porque si el duelo en sí es un camino muy pesado, no podemos hacerlo más pesado echándole culpas a la maleta. Ya dije, uno, reconocer nuestra maternidad y paternidad. Dos, entender y aceptar todas nuestras emociones como vengan. Tres, autocuidado. Yo te diría a ti, papá, a ti, mamá, que estás experimentando un duelo, o a ti, en el caso de aquí de las personas que han perdido a su pareja, eh, cuídate, cuídate mucho, cuida tus emociones. No solo se trata de cuidarte físicamente, de dormir bien, que es muy recomendado, obviamente, alimentarte bien, estar fuerte físicamente. Se trata de estar fuerte de aquí, de estar fuerte emocionalmente. ¿Y cómo? No guardándote nada. No porque pienses que vas a ofender a alguien, guardarte tus emociones. O porque pienses que es un sentimiento malo, o porque te van a ver mal, o porque te van a juzgar, guardar tus emociones. Háblalo, busca alguien con quien hablar, busca grupos de contención como este, busca grupos online, ve a terapia, pero háblalo. Lo que se queda adentro lastima más. Haz lo que te haga bien, haz lo que tú bien, mientras no lastimes a los demás, obviamente. ¿A qué me refiero con esto? Al principio yo hablaba de señales, sigo hablando de señales. A mí mis hijos me mandan señales, definitivamente. Atardeceres bonitos, plumas, para mí es lo máximo y yo sé que son mensajes de ellos. Y la gente como que, pues, esta mujer rara, ¿qué anda haciendo juntando plumas o qué anda haciendo? Pero mientras yo no le haga daño a nadie, yo tengo hecho de creer en mis señales. El poner una foto de mis hijos, lo que vivieron en incubadoras con cables, con respiradoras,
y mi único recuerdo de ellos son esas 2 fotos mal tomadas de un celular. Yo la enmarqué y la puse en la pared de mis fotos familiares. ¿Por qué? Porque son parte de mi familia. ¿Por qué? Porque me hace bien. Me han dicho, al principio me decían, ¿cómo puedes tener esas fotos si a tus hijos vivos le va a hacer daño? Yo decía, no les hace daño, son parte de la familia, yo voy a hablar de mis hijos. Entonces, si a mí me hace bien, y le pregunté a mi hijo mayor que tenía 7 años en ese entonces, ¿te molesta, te lastima ver, te pone triste ver a tus hermanos? No, pues es que ahí van, es la pared familiar. Entonces, hacer altares, poner flores, o incluso que yo tardé mucho en ese proceso, pero yo tuve mucho tiempo guardada la ropa, o sea, poco a poco fui desprendiéndome porque teníamos cunas, teníamos edredones, teníamos todo preparado. Poco a poco me fui a mis tiempos, donando, regalando, pero yo tenía que estar preparada para eso. Y duró 8 años, un montón de ropa de bebé sin usarse en un cajón. A los 8 años me sentí lista, a los 8 años regalé a un bebé que iban a hacer la mayoría de esa ropa, me quedé con 4 cambios. Y yo sé que mucha gente puede pensar, es que se aferra, que no es sano o que no es normal, pero esa gente no está en mis zapatos definitivamente, ni sabe lo que representa para mí esas chamarritas, ni lo que representa para mí el traer unas alas colgadas definitivamente, o que lo que representan este tipo de pequeños rituales que para mí es conexión con mis hijos. Entonces, haz lo que te haga bien, sin poner en riesgo a los demás nada más, y ni tu propia vida. Di que no, se vale decir que no. Cuando se murieron mis hijos, fueron en septiembre. Se acercaba me llené de actividades, me llené de posadas, me llené de fiestas, me llené de todo lo que podía para mantenerme ocupada. Acepté ser madrina, aunque yo no estaba preparada. Al mismo tiempo que yo estaba embarazada la esposa de mi hermano. Se suponía que iban a ser compañeros de juegos mi hijo y mis hijos y su hijo. Y, y después nace él, al mes que nació, que murieron mis hijos, nace él. Yo no quería ir a conocer y tuve que ir a conocerlo. Yo no quería ver ese bebé y me forzaba a ir a conocerlo cuando no estaba lista. Me pidieron ser la madrina de ese niño, acepté porque yo sé que mi hermano lo hacía de corazón, pero ahora 9 años después te puedo decir, yo no estaba lista, yo lloré antes de ir a ese bautizo, yo lloré una noche antes, lloré antes de ir al bautizo y lloré después de ir al bautizo. ¿Por qué? Porque era lo que ellos tenían y que yo no, y a lo mejor era envidia o era un sentimiento muy feo o era lo que sí, pero a mí me rebasaba, pero acepté por lo que significaba para mí y dejé a un lado lo que yo sentí. Por tratar de huirle al dolor, me llené de actividades, me llené de todo, cuando lo que debí de haber hecho es, ¿saben qué? Yo no quiero celebrar Navidad, yo no puedo ir a la cena de Año Nuevo cuando ha sido el peor año de mi vida. Yo no puedo ser madrina ahorita de tu hijo, no puedo ir a ese baby shower, no puedo ir a esa piñata, no puedo ir a hacer las cosas que me lastiman. Es cuidarte internamente. Y está bien cuidarte. Está bien que cuides tus emociones. Ok, no, uno no puede vivir en una burbuja definitivamente, pero en lo que te preparas, en lo que tienes tu dolor más grande, el dolor más desgarrador, el dolor más fuerte, se vale decir que no y de poquito a poquito salir al mundo, porque no te puedes ir sin frenos a algo que te haga mal, porque los demás no entiendan a lo mejor o porque te piensen egoísta, pues ni modo, serás egoísta, pero pues tus emociones son primero. Y también en este tiempo, como ya lo mencioné al principio, pues cada quien ve las cosas, o sea, mientras tú ves tu duelo, tu mamá, también tu esposo está lidiando con un duelo y tus hijos están lidiando con un duelo. Vivir un duelo en pareja, yo creo que es el tema número 4, el duelo en pareja. Mi esposo parecía que tenía todo resuelto. Mi esposo era de envidiarse que me dejó después, me acuerdo que después de que enterramos niños, pasó un día o dos y él regresó al trabajo. Fuimos a la escuela a hablar con las maestras de los niños y él pudo, o sea, hablar, él pudo hacer todo, él pudo
regresaba al trabajo y me acuerdo que me dio un beso en la frente y le dijo a la señora que me ayudaba en la casa, no dejes que se ponga triste. Y se fue a trabajar. Y yo me volvía loca de pensar cómo lo está llevando también, que dolió la pérdida de sus hijos, que no le está llevando también a él la tristeza como a mí, que no está él viviendo, o sea, no sientes de ayer no los quería. Y lo que me dijo después, que él de manera diferente. Porque una noche platicando, me dijo, llorando, porque él no se permitió llorar casi nada. Él tenía que ser el pilar, el fuerte, estar ahí para mí, para los niños. Y un día llorando me dijo, es de las pocas veces que lo he visto llorar, me dice, es que yo hice todo lo posible. Yo hice todo lo posible porque tuvieran, porque salían registrados, porque nos estuvimos en una maternidad privada y después tuvieron que trasladarnos a Lucín del Seguro Social. Entonces se movió en cuestión de horas, ya tenía a los niños registrados para poder salir con su acta de nacimiento de la maternidad, para conseguir las ambulancias que los iban a trasladar, para conseguir que sin estar ya yo dada de alta en el seguro, entraran mis hijos ahí. Y lo hizo todo en cuestión de horas. Y me dijo, yo hice todo lo posible porque ellos vivieran. Y para mí, a mí eso me da tranquilidad. Y no es que no me duela, pero yo sé que hice todo lo humanamente posible. Ahí fue cuando dije, hey, sí tiene sentimientos, sí le duele, sí le importó. Nada más que los hombres reaccionan distinto a las mujeres. Una es un mar de lágrimas, uno llora todo lo que se le salen los ojos de llorar, y ellos los educaron, a lo mejor a los hombres no lloran, a no demuestres sentimientos, a eres débil por demostrar, es cosa de mujeres, y reprimen su dolor. Y la cosa es darles espacio para que lo saquen a la manera como puedan, invitarlos a que desahoguen, invitarlos a hacerles un lugar seguro. Yo sé que no son los casos, pero sí es la mayoría. Y hablando de, yo también participo en un grupo, en una asociación aquí en Sonora, para papás que hemos visto pasado por la muerte de nuestros bebés. Y cada vez los papás se están acercando más. Cada vez los papás se están acercando más a hablar en grupos, a compartir. Y eso es bueno, creo que después de 9 años ver a un papá hablar del dolor que le representa y dejarse llorar en una sesión, es algo muy hermoso, la verdad. Porque si a uno, como mamá, muchas veces le niegan la maternidad a ese hijo, nos dan un poquito de tiempo para llorarlo, pues a un papá que no lo gestó, pues mucho menos. Entonces, hay que entender que reaccionan de manera diferente, que lo viven de manera diferente, pero de que les duele, y mucho. Y en el duelo con los hijos, yo podría decirles cuando hay hermanos mayores, hay hermanos vivos, que nunca subestimemos a un niño por su edad, porque ellos enseñan lecciones más valiosas de aceptación, de cómo manejar el dolor, y ellos entienden todo. O sea, ahorita pensando lo que hubiera cambiado en ese momento es llevarlos y decirles y que los vieran y que los abrazaran y que vieran que sus hermanos vivieron un tiempecito, murieron, y que la tumba a la que vamos a visitar están ellos ahí abajo en sus cajas. Es hacerlos partícipe, es que vean, que se empapen para no dejarles huecos, porque sí me costó mucho trabajo a mí. Los niños tienes tú que estarles contando una y otra vez la historia, y si es muy desgastante para uno. Me acuerdo que mi hijo de 4 años, mamá, y me va a traer Santo Claus a mis hermanos, mamá, y cuándo me los van a traer, y qué va a pasar, y ya no van a volver del hospital. Parecía que me estaban encajando clavos en el corazón cada que me hacían esas preguntas, tener que repetirlas, pero ellos necesitan confirmar la historia, aceptarla, y si hubiera podido hacer algo diferente es hacerlos partícipe. Ahora participan de los rituales de duelo que hacemos, del encendido de velas del 15 de octubre en memoria de los bebés que se han ido a tiempo, de ellos, y ellos hablan de sus hermanos. Es algo normal hablar de Joaquín y Víctor Manuel aquí en la casa. Encendemos cada 5 de septiembre una velita y un pastel
en honor a sus hermanos, y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hicimos? Y eso que ahorita ya están grandes, el más grande tiene 16 y el del medio tiene 13 años. Hemos sabido integrar, hemos encontrado la fórmula de integrar esto y que ellos expresen, en su momento sí lloraron, en su momento sí preguntaron, pero hasta ya sé que van a ser grandes y que no van a querer participar después de todo lo que trato de hacer en nombre de sus hermanos, pero mientras pueda y quieran, pues adelante, ¿no? Entonces, no subestimar a los niños, explicarlos y hacerlos partícipes, muy importante. Algo que también me hace muy relevante compartir en lo que yo aprendí en todos esos años. Tengo un capítulo en el libro que se llama En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Suena muy como a una utopía muy grande o algo muy lejano, porque cuando recién pasamos por la pérdida de nuestro ser querido, no podemos concebir ser felices. Pensamos que el dolor jamás se va a ir, pensamos que no merecemos ser felices si nuestro ser querido no está. Y el dolor, yo creo que las lágrimas no nos dejan ver más del día que vivimos. Yo me acuerdo que al principio quería hacerlo a mis partes de todo. Quería hacerlos presentes en todo momento, sin darme cuenta que mis hijos se me manifestaban de maneras diferentes y a su manera. Y pensaba que la felicidad era ausencia de dolor. Pensaba que ser feliz era, no me debe de doler más esto. Cuando en realidad es aceptar que me va a doler, aceptar que va a haber días malos y aceptar las sonrisas cuando vengan. Porque de repente un día te encuentras riéndote y te sientes culpable. O decides ponerte otro color de ropa y no llevar a lo mejor el negro por fuera y te sientes mal. Y se vale reírse, se vale que la felicidad te llegue, se vale vivir la vida y no sentirte culpable porque tu hijo o tu esposo no están. Se vale intentar vivir la vida, porque el dolor desgarrador se va a ir. Es una realidad que trabajando tú en tu duelo, buscando ayuda, entrando a grupos, leyendo, yendo con un psicólogo, que es muy válido, porque ahorita que está tan estigmatizado ir a terapia, bueno, pues todavía, ahorita es un poquito más normal hablar de salud mental, ¿no? Pero aceptando, trabajando en tu duelo, no en tus emociones, poco a poco vas a ir aceptando la felicidad y el dolor, ese dolor que te desgarraba, que no te ver un día enfrente, se va a ir calmando hasta sentirlo como un pellizco en fechas puntuales, hasta sentirlo como, sí, como en los aniversarios tal vez, o en un día de la madre, o en un fin de año, pero ya no va a doler como al principio. La cosa de la felicidad es aceptar que va a doler de vez en cuando, y cuando lleguen esos días en los que te duela, en los que sientes que te derrumbas se te caen un poco los pedazos que te había costado tanto trabajo armar, es aceptar que van a haber esos días y que al armarte, tranquilo, levantar los pedazos del piso y volverte a armar, aceptar que ese dolor va a llegar de vez en cuando y volverte a armar y tenerte paciencia, porque sí se va a ir ese dolor, sí vas a aprender a vivir. El tiempo va a pasar y el tiempo no es una varita mágica, el tiempo no lo cura todo, tú te curas a través del tiempo, tú te curas trabajando en ti, en tu persona, en cuidarte, en hacer lo que te haga bien, en aprender a caminar. Y el último punto que me gustaría tocar, ya que de lo que aprendí en estos 5 años y lo que pues
me hizo hacer este libro. Se llama El último capítulo, Iris. Para las personas que hemos perdido un hijo en el embarazo, o parto, o en los primeros días, cuando entramos al mundo de los grupos de duelo y páginas de ayuda, te aparece un término, el bebé arcoíris, que se supone que es el bebé que nace después de tu pérdida, los rayos de luz que llegan a tu vida después de la tormenta. Y muchas veces no estamos preparados a lo mejor ni siquiera para pensar en un bebé de nuevo. Y te lo ponen como algo tan precioso, porque sí, es muy hermoso volver a dar vida después de pasar por la muerte de un hijo. Pero siento que lo han romantizado mucho y que te lo ven como único fin, lo ponen como un fin después de la muerte de un hijo, y no. Yo creo que el arcoíris pueden ser muchas cosas y no apostar toda tu felicidad en un bebé que a lo mejor no estás lista para tener, o a lo mejor no sabemos si puedas tener otro bebé después, o lo que la vida te pueda presentar. Entonces, un arcoíris también puede ser encontrar algo que te haga, que te devuelva las ganas de vivir, que te haga levantarte en las mañanas, que te haga tener una ilusión. Un arcoíris, pues, tu muleta para aprender a caminar de nuevo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que encuentres un hobby, que encuentres algo que te apasione, que tu dolor lo transformes en algo más. ¿En qué puede ser escritura? ¿En qué puede ser clases de fotografía? ¿En qué puede ser repostería? O una actividad que tú sientas que disfrutes, pintura, qué sé yo, hay mil actividades que uno puede hacer. A mí mi arcoíris principal, el primer arcoíris que tuve fue escribir. A mí eso fue lo que me devolvió la vida. Tener un propósito, darle sentido a la vida. A la muerte nunca le damos sentido, pero a la vida sí podemos encontrar un sentido. Tenemos que, en lugar de preguntarnos por qué, un para qué, y transformarlo en algo que nos saque de la cama, que nos ayude a levantarnos, que nos dé una sonrisa en el rostro, que nos ayude a vivir de nuevo, en lo que a lo mejor llega el arcoíris, el bebé tan deseado, o puede que no llegue y te ayuda a vivir, a aprender a vivir de nuevo. Como les decía, yo 5 años tardé en darme cuenta de muchas cosas. Hay una frase muy cierta de el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. El dolor lo vamos a vivir, no podemos sacarle la vuelta al dolor. De hecho, yo creo que nos tenemos que zambullir en la alberca del dolor y tocar fondo para poder resurgir. Al dolor nunca se le va a poder sacar la vuelta, pero al sufrimiento sí. Entonces, encuentra lo que te apasione, vive tu dolor, hasta saborea tu dolor, no creo que se oiga, o sea, que se oye a lo mejor medio extremo, pero abrázalo, acéptalo, porque un duelo que no se vive es un duelo que se posterga y te va a alcanzar, el dolor te va a alcanzar de alguna otra manera. En una plática me decían de que llegan por un duelo y salen como, se despiertan otros tantos más. Que se te muere, por ejemplo, la pareja, se muere un hermano, pero el dolor, tú estás sacando dolores que traes, a lo mejor llorando un hijo que no te permitiste llorar en el embarazo, o llorando lo que traes guardado, el dolor sale. Y el dolor no sacado de tu cuerpo se somatiza, te espera, se encapsula, se convierte en un dolor patológico y no nos merecemos eso. Creo que nos merecemos aprender a caminar de nuevo y aprender a vivir y sacarle lo mejor a esta situación. La muerte por donde la veas es una tragedia y muy grande, pero no puedes etiquetar a tu ser querido como tragedia. Tienes que sacarle el amor a toda la experiencia. En el caso de cuando se nos muere un bebé en el embarazo o en el parto a los días de nacido, sacar los pocos recuerdos bonitos, el recuerdo de las pataditas o del baby shower
o de la ilusión con la que lo esperabas. Tratar de sacarle lo bonito y los recuerdos bonitos y quedarte con eso. Vivir tu dolor y dejarlo ir, pero sacar lo bonito de tu vida con ese bebé en este caso, o los recuerdos bonitos con tu hijo, con tu hermano, con tu pareja, con tu ser querido que murió. Entonces yo creo que eso sería lo que quería compartirles el día de hoy, que encuentren algo que les dé esperanza, que los traiga la vida y que se tengan mucha paciencia y que se abracen. El dolor que vive uno por la muerte es muy cañón como para uno ser tu propio juez y verdugo y echarte culpas y juzgarte. Suena a lo mejor fácil y a la hora de ejecutarlo es una cosa dificilísima, pero no es imposible. Es cosa de trabajar en uno, tenerse paciencia y tener aquí en nuestro amor, siempre querernos, tenernos paciencia y no juzgarnos. Creo que es lo que yo les puedo compartir esta noche y muchas gracias por darse el espacio de venirme a escuchar lo que yo podía compartirles. Adelante, Carmelita, si hay algunas preguntas en el chat. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Hasta ahorita no hay ninguna, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar su manita. Pues creo que a todos le quedó muy claro porque nadie tiene ninguna pregunta. Están muy bien portaditos aquí. Bueno, yo quisiera tomar la palabra, Carmelita. Adelante. Primero, ya está Maricruz. Maricruz. Bueno, antes que nada, le quiero agradecer mucho a Fer todas las facilidades que me dio para que pudiéramos coordinar esta charla. Y de antemano espero que ya esté recuperada del COVID, ¿verdad? Que tuvimos que posponer por motivos de salud. Y también les quiero comentar que, como se los hemos estado comentando, tenemos los 2 libros de Fer a la venta en Fundación Carime, entonces contáctenos, les van a gustar, son muy específicos, muy hermosos, así como todo lo que está diciendo, lo que comparte también. Ahorita nos va a hacer favor de darnos todas sus redes por donde la podemos seguir a Fer. Y tiene otro libro, ¿no? Tiene otro libro y bueno, espero que tengamos otras charlas en donde nos comente de los otros 2 libros. Que no sea la primera ni la última vez. Fer, nosotros tenemos contemplado iniciar un grupo para duelo, le queríamos llamar para duelo perinatal, para pérdida de bebés, ¿sí? Ya sea en vientre o fuera, bebés pequeños, ¿no? Porque muchas veces las mamás se sienten un poquito diferentes, aunque tratamos de acobijarlas, de tratarlas igual, pero creo que están queriendo un espacio. Dice, me parece que es renovación. Bueno, entonces, para mí era muy importante esta charla hoy, por eso, porque estamos pensando, si Dios quiere, en septiembre, abrir nuestro grupo y pues nos va a encantar que te vamos a avisar anticipadamente para ver si nos puedes acompañar ese día cuando ya abramos el nuevo grupo. ¿Sí? Ay, muchas gracias, Nora. Yo encantada de compartirlo. Como yo dije ahorita en la plática, cuando murieron mis hijos, era estar en tierra de nadie, no había información, sí. No había mucha ayuda y te sientes tan solo que me acuerdo que dije, yo no quiero que alguien pase por esto solo y traté de ayudar a como podía con mi experiencia, porque el dolor compartido, pues, ustedes saben que es un poquito más llevadero. A lo mejor y no, pues cada duelo es diferente y es único y cada experiencia es tan individual como cada uno lo es, pero el saber que hay alguien más que está viviendo algo parecido a lo que me pasó ya es algo reconfortante, saber que puedo platicar con alguien mis emociones y que no me juzguen porque pues, entienden algo de lo que estoy viviendo, ¿no?
Así es, Fer, y precisamente por esa razón, por ese motivo es que nace Fundación Karime Ángel de Coatzacoalcos, porque realmente nosotros, y ahorita la fecha que dijiste, bueno, mi hija nace un 23 de mayo y recuperamos su cuerpo un 5 de septiembre, entonces también coincidí contigo en la fecha, ¿no? Ese 5 de septiembre. También bueno, tenemos ahí algo en común, lo que es la fecha. Sí. Y precisamente en 2014 me acuerdo que, no, hombre, para conseguir un libro de duelo específico, no anduve haciendo, ahorita tenemos cantidad, ¿no? Videos, pláticas, más ahorita que está la pandemia, se nos ha puesto en bandeja de plata tantas pláticas, conferencias disponibles, gratuitas, en vivo, y donde puedes externar y compartir, y grupos de duelo que lamentablemente antes no había, y que por esa razón es que surgimos también. Bueno, Fer, te dejo para que nada más no seas malita, repítenos tus redes, donde te pueden seguir, los títulos de los libros, por favor, y ya pasamos a las preguntas. De preferencia por el chat, se los pedimos que nos escriban las preguntas en el chat, si fueran tan amables, por favor. Gracias, Fer. Ay, a ti, Nora. Fer. En mis redes, mande. No, adelante, Fer. Mis redes, en Facebook me puedes encontrar, mi página es Fernanda Holguín, en Instagram es Fernanda Holguín_escritora. Los libros en los que hablo de duelo son Crónicas de los brazos vacíos, manual no oficial para aprender a vivir de nuevo. Y también Mirar al cielo, entre el amor que yo en el blog, es como mi diario, y se ve las emociones que viví en ese momento, lo que me molestaba, lo que aprendía, todo lo que puede decirse viví durante los 5 años que digo que fue al principio más desgarrador y después ya más llevadero. Una de las preguntas dice, ¿cómo manejó el miedo durante su duelo y cómo se manifestó este? El miedo, ¿cómo lo manejé? Yo ahora recomiendo 100%. Yo no tuve, en ese momento me negué a ir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque pues yo podía sola, según yo. ¿Por qué? Porque pensaba que este tipo de ayuda era de débiles a lo mejor, y que uno por sus propios propios medios puede salir, y no, definitivamente me podía haber ahorrado mucho sufrimiento y muchas situaciones y muchos, pues, ¿qué será? Trastazos o golpes que me dio. Me sirvieron porque el libro de crónicas. El miedo, aprendí a controlarlo, a decir no me va a gobernar, a racionalizarlo, a pensar, ok, estás viviendo un duelo, se murieron tus hijos, claro que te va, ya sabes que todo puede pasar, ya se te perdiste cierta inocencia que la vida te había dado, que con lo que uno nace o vive muchas veces, ¿no? Entonces es tratar de controlarlo y que no te controle. ¿Por qué? Por ejemplo, después de que ellos murieron, a los 2 años nace mi bebé Lucía. Sí me animé a un embarazo, pero, o sea, el miedo a que otro hijo se te muera no se va a ir, porque ahora sabes que todo puede pasar. Entonces es tratar de vivir cuando estás en una situación como un embarazo nuevo, o cuando estás en ciertas situaciones que la vida te presenta, que situaciones difíciles, es decir, es vivir un día a la vez y decir, el miedo no me va a ganar. Tú tratar de racionalizarlo y calmarlo. Y pedir ayuda si sientes que tú no puedes manejar la situación por tus propios medios. Pedir ayuda del psicólogo, pedir ayuda de tanatólogo, pedir ayuda de un profesional, porque se vale pedir ayuda y a veces es lo más acertado y lo más necesario. Creo que con eso espero responder tu pregunta. Dice aquí, ¿por qué brazos caídos? Brazos vacíos. Brazos vacíos, ¿no? Es brazos vacíos, sí. Porque se quedan
los brazos vacíos. Me acuerdo de haberle dicho yo a mi mamá unos días, una semana después de que se murieron los niños, le dije, es que me faltó la sensación del calorcito de un bebé en los brazos sentía pesados, lo sentía de verdad físicamente pesados, pesaba el peso de mis hijos y se sentía cansancio en los brazos. Bien chistoso eso, no puedo explicar, no sé si hay alguna explicación racional a eso, pero me sentía que me faltaba el calorcito de los. Supone que iba a tener 2 bebés y yo quería mis brazos súper llenos. Tuve más vacíos que nunca. Aquí preguntan, quería preguntar, ¿qué ritual de duelo me recomienda? Porque mi hija Isabela partió al nacer al cielo a las 26 semanas de gestación y no la pude conocer y despedirme de ella, lo cual me genera culpa. ¿Qué me puede recomendar para hacer algún ritual? 26 semanas también tenían mis bebés, fíjese, 26 semanas. Algo que yo leí en la página cuando recién me adentré al mundo del duelo. Un ritual que puedes hacer es, si no conociste a esta bebé y no pudiste darle un nombre, dale un nombre. Dale un nombre, prende una vela y habla con ella. Que represente la vela, la luz de su paso por el mundo, su vida. Háblale, platícale, dile lo mucho que te dolió, lo mucho que la esperabas con tanto amor y lo que te dolió su partida. Y refiérete a ella por su nombre, el nombre que tú pensabas darle, o algún, ya ves que a veces les ponemos, o sea, nos referimos a los bebés cuando están en la panza como que el frijolito o el, no sé, o sea, con apodos bonitos. Si tenías algo, refiérete a ella con ese nombre y despídete de ella, así se siente una sensación como de paz. Así le hice con el bebé estrella que tenía, que me costó trabajo aceptarlo porque entre mi hijo mayor y el de en medio, perdí un embarazo que terminó en legrado, lo manejaban como que decían, entonces me hice yo la idea, me acuerdo que a mi esposo le dolió muchísimo, yo sí lloré después de ese legrado, pero me hice una idea de que con la frialdad que te lo dicen los doctores, ahí no había nada, entonces me cegué mucho tiempo, pero yo siempre seguía pensando, uy, si ese embarazo se hubiera logrado, tuviera tantos años, estuviera así o estuviera así, y a fin de cuentas esa fue una prueba positiva de embarazo, y fue una ilusión, y nada más se detuvo el crecimiento y quedó en esa etapa. Entonces, a mí me sirvió en ese momento, ya que descubrí, 6 años después, porque fue después de mi primer hijo, eso, ya sí, 6 años cuando leí el libro de Mónica Álvarez de La cuna vacía, que te explica que también es vida y se vale y te duele y debes de contarla. Hasta ahí fue cuando lo conté y pude hacer eso y sí creo que sí me dio un poco de paz. Dice aquí, buenas noches, yo no he perdido hijos, pero en estos momentos me siento como si estuviera de nuevo en el pozo, porque me quedé en shock cuando dijo que me llevó 5 años darse cuenta, soltar, y yo siento que hasta doy molestias cuando digo mis miedos. Es espantoso. ¿Qué te puedo decir? Estás ahorita en el estar en un grupo donde sientas que puedes ser escuchada, no eres molesto, eres solo una persona que perdió un ser querido y que te cuesta trabajo. Yo, hasta ahorita, hasta la fecha, yo sé que a mi mamá le preocupa que siga hablando de mis hijos que se murieron y me dice que suelte y que sane y que busque paz, que ya no hable de eso, pero yo creo que uno nunca va a poder dejar de hablar de sus hijos, yo siempre voy a hablar de ellos y espero que mis hijos, cuando yo ya no esté, tengan el recuerdo de que sus hermanos existieron y los cuenten, porque qué triste era de mis miedos de que cuando yo me muera, nadie va a saber de ellos. Era de mis miedos al principio, que después dije, pues no, o sea, yo me puedo encargar de que eso no pase. Entonces no tengas miedo de ser molestia. Siempre hay alguien que te puede escuchar, como en estos grupos, páginas de internet, hay muchos lugares y donde no consideramos eso molestia, sino como lo normal que es hablar de alguien que te hace falta y
Preguntan aquí, ¿cómo fue que decidiste embarazarte después de la pérdida de tus pequeños? Pues tenía ganas de volver a experimentar, de querer buscar vida, de quitarme esa experiencia y no que fuera un pretexto por de que, ay, y creo que nunca vas a estar completamente preparada, porque si lo piensas mucho, ya como ya dije, uno pierde la inocencia y los miedos van a estar ahí. Y buscar un embarazo después de la muerte de un bebé es tirarte al precipicio sin paracaídas y con los ojos vendados. O sea, el miedo nunca se va a ir, es controlarlo. Y entre más la piensas, yo creo que más te va a costar trabajo. Entonces, es cuando algo te va a decir que tú estás preparado. Tu corazón te lo va a decir y creo que primero yo aconsejaría, hay una amiga que es tanatóloga y lo dice mucho, primero trabaja en ti, date un año o un año y medio para vivir tu duelo y no te avientes tan rápido a tener un hijo. Trata de sanar, porque un hijo no repone a otro. Yo sé que uno no lo hace con la intención, pero yo aún así, 2 años después de que murieron, llegó Lucía. Y yo todavía tenía mucho que trabajar en mí. Y el hijo que llega es un hijo nada más, es un hermano nada más. Sí, los bebés, o sea, sí me devolvió, por ejemplo, o sea, yo en mi experiencia, me devolvió muchas cosas que la muerte se llevó, pero todo no es mágico. El dolor va a estar ahí y tienes que seguir trabajando con él. Entonces, eh, ¿cuándo? Tú solo vas a saber cuándo. Estés lista, que a lo mejor que el miedo sea, las ganas sean más grandes que el miedo y mentalizarte a que tienes que vivirlo un día a la vez, porque son embarazos complicados emocionalmente. Uno no está tranquilo hasta que tiene el bebé en sus brazos, porque sabes ahora que todo puede pasar, porque perdiste tu inocencia, perdiste esa venda que tenía, te la quitaron una venda de los ojos y sabes que cualquier cosa puede pasar. Pero te diría que hay cosas que hay que hacer con miedo, nada más que sean más grandes las ganas que el miedo, porque el miedo ahí va a estar y es cosa de controlarlo. Preguntan aquí, ¿qué consejos nos puedes dar a las personas que perdimos a nuestra pareja? Ay, Diosito. De lo que yo platiqué, yo creo que, el autocuidado, el hacer lo que te haga bien, el no forzar tus tiempos, yo creo que y no, el no forzar tus tiempos de querer, pues yo creo que esto en cualquier duelo, de no forzarte a hacer cosas que no quieras y que tampoco te niegues a la felicidad cuando te llegue. Es lo que yo creo de este lado. Dice, aparte de escribir, ¿qué otra actividad o hobby te ha ayudado en tu proceso de duelo? Hice de todo al principio. Hacía pulseras con detalles de angelitos con plumitas y demás, y las bendiga, ¿verdad? Hice repostería, ¿qué más hice? Cursos de escritura, probé muchas cosas, yo trataba de mantenerme ocupada, tener la mente ocupada con este tipo de cosas, era buscar pintura también llegué a intentar, ¿qué más? Fotografía, blogs, o sea, sí, es tratar de buscar algo hasta que algo te llene. La repostería todavía me recuerdo con mucho cariño porque mi hermana también me ponía de que me traía cosas para no verme así, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, me buscaba y la repostería fue de los hobbies con los que me quedé, de hecho. Bueno, gracias. A ver, Angélica, adelante, porque creo que no puedes escribir. Carmelita, ¿me oye? Sí, Angélica, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Fer. Buenas noches. Mi pregunta es, fíjate que yo tuve 6 abortos de 10 a 12 semanas
Los primeros dos, me dolieron mucho, muchísimo, o sea, la pérdida. El tercero fue mi hija, tuve a mi hija y nunca viví el duelo, ¿no? Después vinieron los otros 5, los otros 4 abortos y también fueron así muy pequeños, pero nunca viví un duelo de ellos. El último embarazo fue mi hijo, o sea, tuve 2 hijos vivos y 6 abortos. La pregunta es, bueno, mi hija falleció, mi hija mayor falleció hace 3 años y no sé si por lo mismo que yo no viví esos duelos, ahora me ha costado mucho trabajo el duelo de mi hija. Sí, obviamente pues con ella viví 24 años, ella vivió 24 años, sí, pero no sé si tenga que hacer un ritual para mis bebés que, que perdí tan chiquitos, o sea, porque ni siquiera supe si eran niños o niñas, nada, ¿no? Porque eran muy pequeños. Entonces, esa es la pregunta, si tengo que hacer algún ritual, si también por eso me ha costado más trabajo el duelo de mi hija, qué es lo que tengo que hacer. Pues ritual siempre es bueno, siempre hacer este tipo de rituales te deja paz. Con lo de que estaban muy chiquitos y no supiste qué eran, yo me he topado con muchas mamás que también han pasado por pérdidas en primer trimestre y que les da una corazonada de que yo pensaba que era niño, yo pensaba que era niña. Entonces, adentrarte a pensar qué es lo que sentías en ese momento o qué te hubiera gustado que seas. Yo creo, a mí se me figura que una mamá sabe muchas veces, o sea, yo me acuerdo que a todos mis hijos mínimo lo soñaba y sabía más o menos que iba, o sea, así, y él les atinaba al sexo, o presentía que va a ser niño, va a ser niña. Con Lucía así me pasó con mi hija, con mi bebé arcoíris. Yo creo que sí te serviría para despedirte de ellos, para... Se oye muy trillado eso de cerrar ciclos, pero sí ayuda a liberar el corazón. Creo que sí ayuda a liberar el corazón y a darle una despedida. Más que cerrar un ciclo es dar una despedida a ese bebé que esperabas, que te dolió muchísimo y que tú tenías una ilusión, porque como dije al principio, uno cuando se embaraza, si tú sabes que ¿cómo se, tú sientes ya mamá? Que te sientes ya mamá de ese bebé, y yo creo que sí te servirías, porque tú ya eres mamá de ese bebé, nada más que tu historia con él fue muy corta. Nos dicen aquí, qué excelentes respuestas, gracias por compartir, se ve su trabajo de duelo y mi admiración por ser una mujer de resiliencia. ¿Nos podía compartir alguna señal de tus hijos como las plumitas? ¿De dónde tengo? Las tengo en otro cuarto, pero también aquí tengo pluma. Esta me la regaló mi esposo. Llegó y así, pues yo cualquier pluma. Me he comprado playeras que traen plumas porque la veo y es pluma y es pluma. ¿Qué más tengo de señal ahorita? Ay, ¿dónde? Flores y plumas he guardado, ahorita no las tengo en la mano, pero sí las tengo guardadas. Y por lo mismo, mire, este fue un regalo de mi esposo porque sabe que las plumas son de ellos y son unas alas. Me dice muchas gracias y mi admiración, y son todas las preguntas que hay, Fernanda. No, muchas gracias a ustedes y gracias por tomarse su tiempo y confiar que lo que les tenía que compartir les iba a ayudar de alguna u otra manera. Y gracias, Nora, por la invitación y por tomarme en cuenta. Y cuando yo pueda ayudarte de alguna manera en grupos, pláticas, y yo abierta. Muchas gracias. En nombre de Fundación Carime, Fer, te damos las más, como se dice, nuestras gracias de todo corazón por toda la ayuda que has representado esta noche para las personas que están pasando por esta experiencia de duelo. Muchísimas gracias. Deseo de todo corazón que todos en tu familia ya estén recuperados. ¿Sí? Gracias, Y sí, ya estamos. también, Sí.
Ya. Gracias a Dios. Y también les recuerdo que sus libros de Fer los tenemos disponibles en Fundación Carimen. Contáctenos y no se van a arrepentir. Son hermosas joyas literarias, sobre todo para las personas que están en duelo. ¿Sí? Y tiene una forma de escribir muy bonita. Yo he compartido varias frases que sube, pensamientos. Muchísimas gracias, Fer. De verdad, le agradezco mucho a Erika que me haya pasado tu contacto, a Geo. Sí, a Erika, desde yo que juntas empezamos, ella era coordinadora en abril y yo empezaba con el blog y son de las cosas bonitas que pasan después de algo tan terrible, no conocer gente y conectar con gente hermosa y son de los regalos que nos dan nuestros hijos o nuestros seres queridos. Así es, de los regalos, de las ganancias que tenemos de la pérdida. Muchísimas gracias, Fer. Deseamos que tengas una bonita noche. Carmelita, muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo que nos brindas. Carmen, gracias, gracias. Y Fer, muchas gracias. Esperamos volver a vernos y también a todas las personas que participaron esta noche. Muchísimas gracias. Que descansen. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Gracias, que hasta descansen, luego. nos vemos Gracias, Fer. pronto en los grupos. Gracias, Fer. Adiós, gracias. Adiós. Bye. Buenas noches. La Gracias, grabación se las hago llegar, la grabación de la reunión. ¿sí? Ok. Hasta luego. Hasta luego y Bye. buenas noches. Buenas noches. noches. Que descansen.